Muy buenas y bienvenidos a Checkpoint, el programa de Aragón Radio en el que hablamos de videojuegos. Nos gustan los videojuegos y nos gustan los géneros extraordinariamente diferentes. De esto hablaremos más adelante porque lo primero que tengo que hacer, evidentemente, es presentar a Álvaro Aragonés, que está aquí a mi lado. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí presentando un nuevo libro, ¿vale? Vengo aquí a hablar de mi libro, Sí. no, vengo a hablar de otras cosas, pero también de mi nuevo Bueno, pero libro. podemos hablar de tu libro, ¿no? O sea, podemos hablar de tu libro. Yo creo que ahora mismo, si estáis viendo el programa, recordad que retransmitimos nuestras grabaciones los viernes a las 12 de la mañana en twitch.tv Aragón Radio. Si estáis viendo el programa en directo, estamos ahora mismo, literalmente una hora más tarde, ni una hora más tarde de que Álvaro haya anunciado oficialmente su próximo libro, que va sobre Hideo Hideo Kojima. Kojima. Hideo Kojima. Y se llama Hideo Kojima, un humanista en el reino del videojuego. Tiene edición normal y Y edición coleccionista y sale el 15 de junio. Será el 15 de junio, que es que vamos, queda nada realmente, o sea, el hype es mayúsculo. Y bueno, es una edición súper chula, la podéis ver en la página web de Héroes de Papel, que es la editorial que lo publica. Ujú. Una edición súper chula con marca páginas, con una edición increíble. En plan de, en las páginas la maquetación está como súper bien pensada para según el juego que habla y tal, no sé. Sé que Muy te fascinados flipa, con esto. sé que te flipa la maquetación del capítulo de PT. Sí, que está como en negativo, ¿sabes? En plan de como en plan el fondo es negro y las letras están en blanco, me parece ¡buah! ¡Mua! Increíble. Entonces, muy importante esto porque, como siempre, pues Álvaro y Kojima creo que es una combinación total y absolutamente perfecta. Así que todos a reservar el libro. Yo ya he reservado el mío y tengo como la ilusión vital de haberlo reservado tan rápido que de tener la copia numerada como uno, ¿sabes? En plan de como Ojalá. la uno de las que sean, pero no sé si voy a tener tanta suerte. Entonces, bueno, eso por un lado, y luego, como siempre, recordad que lo que hacemos en esta sección inicial de Checkpoint es preguntarle al chat a qué habéis estado jugando esta semana, creo que es importante, y además preguntarte a ti, Álvaro, qué has estado jugando esta semana. A ver, obviamente vuelve a sección Kirby, o sea, no vuelve porque nunca se ha ido, o sea, sí, la sección Kirby. Esta semana he estado jugando a ver, porque los nombres, claro, ya se me van de tanto Kirby, al final uno ya no sabe ni qué Kirby está jugando. Espera, voy a mirarlo, claro, porque si no lo voy a nombrar mal al pobrecito mío. A Kirby ante Rainbow Curse. No, no, Vale, Kirby de no, Rainbow Curse es el siguiente. Al es que el está siguiente, es el ¿no? siguiente que me toca. Al que estoy jugando es a. Esperad. Joder, es que os lo juro, ya se me va la olla. Kirby Star Además, Allies. Kirby Star Allies, Estoy jugando a Kirby definitivamente. Star Un juego Allies. que pasó un poco sin pena ni gloria cuando salió en Switch, ¿verdad? Sí, pasó un poquito sin pena ni gloria. Cuidado, la crítica sí que lo puso. Los críticos que lo pusieron bien, no lo pusieron bien. Lo pusieron excepcionalmente bien. Esto Sí. fue uno de esos casos de. Tuvo o 5 y 6 o 9 y 10. No hubo Oh. ningún punto medio. Lo cual ya te demuestra que uno de dos. Uno de los dos bandos estaba borracho. Era lo de los 5 o 6, obviamente. Es un Sí, yo juego creo que es un, excepcional. yo creo que es un juego que entró con un poco de decepción porque nos esperábamos otra cosa como primer Kirby de Switch, digamos, ¿sabes? Claro, quizás se Como esperaba que la Tierra mm, Olvidada. claro, exactamente, ¿no? Como que Mario había tenido su Mario Odyssey, Zelda había tenido su Breath of the Wild y tal, y claro, llega el turno de Kirby y sacan un juego que en sí mismo no está mal, pero que no deja de ser pues como un Kirby que no se sentía tanto como un paso adelante, como una innovación, entre comillas, en la saga. Y pues como que no, o sea, fue un poco decepcionante, pero por cuestión de expectativas, yo creo que no por Ya. el propio juego. A mí me parece un juego excepcional la dinámica de hay corazones malos que han vuelto malos a la gente y tú tienes los corazones buenos para hacerlos buenos. Me parece ya tan lindo que es como, bueno, ya está. Pero además todas las dinámicas de cómo coge y el llevar a otros cuatro aliados para mezclar los poderes y todo eso, cómo lleva puzzles, me parece súper bien llevado. Como siempre en Kirby, el diseño de niveles es excepcional. Es una cosa, si queréis ser diseñadores de niveles, jugad a todos los Kirbys, a todos. No hay una franquicia que sea Importante. más consistente en hacer un diseño de niveles absolutamente excepcional. No hay un Kirby que tenga un mal diseño de niveles. Los hay mejores y peores. Este es de los excepcionalmente buenos, pero bueno, no hay ninguno malo. Y bueno, en general es como super cookie, super blandito, super dulce y Te muy das muy bien besitos para pensado. curarte. Es que es eso, te das besitos para curarte. ¿Cómo no va a ser el mejor juego? Por favor, te das besitos Es para que es todo curarte. lindo, no puedo. Ay, pues eso. Y además de Kirby, ¿has estado jugando algo más? ¿O Sí, has he sido semana full jugado. Kirby? No, he jugado también a Deportopia Serial Murder Case, el Oh, es original. verdad. Lo he rejugado muy bien. Y bueno, sigue siendo el mejor juego de la historia. El de NES, cuidado, no al de MSX ni al de PC 80 de 68, porque bueno, tengo. No sé, no me odio a mí mismo. Entonces he Y porque jugado al esas de NES. versiones no tienen traducción realmente al Bueno, inglés. ya además, pero además no me odio a mí mismo. Que las tuvieran, no me odio.
Es demasiado complejo, ¿vale? Con los parsers, el nombre verbo, muy chungo, no. Dame a mí los comandos. La de NES sigue siendo excepcional, sigue teniendo algún puntillo un poquito más oscuro, como algún Mm, pixel hunting un poco chungo, pero quitando eso, sí que es un juego absolutamente excepcional. ¿Y por qué lo rejugué? Pues porque había que jugar al nuevo remake de Portopia Serial Murder Case que ha sacado Square Enix, que es un absoluto desastre, una infamia sí, y un insulto al juego y al videojuego en general. sí. Absolutamente demente lo malo que es. Sí, básicamente, por si no os habéis enterado, de Portopia es el Murder Case, que es, de hecho, hilando con Kojima, es uno de los juegos que inspiró a Hideo Kojima a hacer videojuegos, que es una influencia súper potente en su obra en general, y que de hecho el juego sale en Metal Gear Solid 5. Y a muchos otros creadores, de hecho el juego es del creador de la saga Dragon Quest, o sea que es un juego que tuvo una influencia muy potente en el hecho de introducir narrativa dentro de los videojuegos. De hecho, la versión de NES fue el primer juego de aventura que se publicó en la NES jamás. Sí. Entonces, a mí me parece como una piedra de toque bastante heavy en lo que respecta a la narrativa dentro de los videojuegos, ya los videojuegos dándose cuenta de que podían ser más cosas que Mario saltando está guapísimo, ¿no? Pero que también puede haber más cosas. Y, y es una lástima que hayan decidido traer a Occidente el juego a través de esta nueva versión, que básicamente lo que hace es utilizar una IA de procesamiento de texto para recoger los comandos en lugar de utilizar el típico sistema de acción y seleccionar objeto, digamos. Sí. Y lo que pasa es que la IA no te entiende. Te entiende cero. Te entiende cero. Y esto es un problemón. Porque quiero decir, Sí, si la IA te entiende cero, ¿qué narices puedes hacer? Nada. claro. Si no te entiende, no Entonces es puedes como, hacer nada. se supone que la IA servía para mejorar los controles del juego que fueran como menos limitados como los de lo original, que sí que es verdad que estaba un poco Claro, restringido por este rollo de mirar a, preguntar a, hablar con, ¿sabes? Pero acaba siendo irónicamente más limitado que el sistema claro, original en cuanto a que no están claros los comandos que puedes usar y que no, porque a veces el pavo simplemente pues es que no entiende claro. nada de lo que le estás diciendo. Solo está en inglés y japonés. Obviamente lo pruebo en inglés. Pero claro, si el cacharro te pide un search, pero tú dices look, ya no te entiende. Y es como, Claro. bueno, pero si la IA es tan avanzada, o no, simplemente es una IA, debería poder entender que son sinónimos en este caso. En plan de, bueno, Sí, look for a ring, search for a ring. Ya está, sí, ¿no? Lo mismo. me gustó mucho. Vimos un streaming porque, claro, cuando salió el juego, ¿sabes? Y estábamos hablando de ello y tal, y es como que igual es que yo no sé inglés, ¿sabes? Y nos metimos al stream de un streamer portugués, ¿vale? Que le decía a la IA, go to study, y la IA, o sea, como ve al estudio, porque hay una habitación que se llama el estudio. Y en lugar de eso, entendía como que le estabas mandando a estudiar, entonces no entendía lo que le estabas contestando. O Es sea, como muchas cosas muy mal hechas. demente. Eh, Demente. Pero esto es un problema Demente. además que van a tener las IAs en general, ¿vale? He escrito sobre esto, lo leeréis en Eurogame en algún momento en el futuro, pero las IAs van a tener siempre este problema. Hay cosas que no puedes solucionar con IAs porque hay cosas que ya se hacen bien, con Claro. programación, sin más. Y las IAs Sí. no pueden hacerlo mejor. Quizás pueden depurarlo un poquito, pero no pueden hacerlo mejor. Hmm. Sí, entonces bueno, ciertamente ha sido una cosa. Yo también he estado rejugando un poquito, no lo he rejugado entero a pesar de que no es muy largo, el Portopia de NES, precisamente un poco para refrescarlo de cara a esto y no sé si escribir algo, todavía no lo sé, tengo que ver un poco cómo encajan en mis horarios, pero a lo que he estado jugando, bueno, ¿hay algo más en lo que he estado jugando, Álvaro? No, 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 porque quería jugar, aparte de lo de esta semana, es que entre que he tenido un montón de cosas, lo del libro, tal cual, estas tres cosas ya he querido jugar a más cosas porque encima ha salido el Benedict Fox, que me lo quiero fumar fortísimo. De hecho, Sí, veremos, esto ¿no? lo Si vamos a hacer, sí. podemos... Bueno, ya veremos. Y Sí, tengo esto se alguna... puede hacer, esto se puede Tengo hacer. el Cassette Monsters, también le quiero dar un tiento Cassette porque pinta... Beasts se Cassette llama. Beast, Cassette Bueno, lo Beast. mismo. Que Pero una IA no pinta... te habría entendido. ¿Ves? Una IA no me habría entendido, pero una persona como Paula me entiende. ¿Ves? Claro, ese es el tema. Yo entiendo perfectamente a qué juego te refieres, pero la IA del Portopia hubiera Claro. dicho que estás Claro, hablando, que esa es estás la borracho. diferencia entre inteligencia y inteligencia artificial, que no es inteligencia ni es Mm, nada. Y Pues, hay cosillas, pero no he podido jugar. vale, entonces, puedo decir mi cosa, que es que he estado Por jugando a favor. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.
Di tu cosa, Paula, di tu cosa. Vale, vale. Estaba jugando The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Me invitó Nintendo a las oficinas de Frankfurt a probar una demo, que es básicamente la primera demo que es de gameplay que se muestra. Em, no jugué al juego completo y la demo que nos enseñaron no tenía como temas de historia ni nada parecido porque no querían, pues eso, que le estropeásemos a la gente la experiencia antes del lanzamiento, que lo entiendo. Pero sí que nos dejaron ver bastante del gameplay, de un poco del rollo de combinar armas, de lo de construir vehículos y tal. Y Dios mío, qué juego tan bueno, chaval. O sea, no tiene ningún sentido. En plan, es como que yo era un poco del equipo de que me daba un poco de pena si al final Tears of the Kingdom iba a ser un DLC o iba a ser una expansión de Breath of the Wild o iba a ser un juego extraordinariamente continuista. Yo siempre he apostado mucho porque quería que fuese otra cosa y me iba a dar un poco de pena si simplemente era pues eso, Breath of the Wild con motos, pero es que el juego es el triple de ambicioso. De hecho, te rompe un poco Breath of the Wild en cuanto a que casi hace que Breath of the Wild parezca un juego limitado, que esto es una cosa que a mí me parece de chalaos. A ver, en cierto modo lo es, quiero decir. Dentro de... Habría que ser muy específico y no vamos a entrar ahora en ese tema porque probablemente hablemos de ello con la review de... Pues de eso, de la crítica de este nuevo Zelda. Pero en cierto modo lo es. Y es un poco el problema que tenemos con el original, que nos gusta mucho Breath of the Wild, pero creemos que no es el juego perfecto absoluto y que ha revolucionado el videojuego como creen otras personas. Legítimamente, pero no lo creemos. Y por lo que me has ido contando, este sí que me parece que sí que puede ser esa cosa que de Sí. verdad es un pasito más, como Sí, o realmente se sea, supone que era Breath of the a Wild. ver, yo creo que Breath of the Wild propone muchas cosas, ciertamente, y propone muchas cosas al respecto de los juegos de mundo abierto y tal. Pero me parece, o sea, creo que si el juego es tal y como nos lo han enseñado, lo que es un poco la versión definitiva, digamos, de Breath of the Wild, ¿no? Un juego que realmente plantea cosas al respecto de la interacción y del mundo abierto y la narrativa emergente que sí que no se han visto nunca antes. Y esto me hace sentir, o sea, no sé, me da mucha ilusión y tengo muchas ganas de que salga el juego para poder jugarlo. No lo estoy jugando ahora mismo, en plan de no estoy haciendo la review en secreto y tal, no, esto no está pasando. Pero sí que es verdad que he podido probar esta demo y madre mía, qué Vale. cosa más Lo increíble. voy a decir por primera vez aquí y es, ¿vale? Tengo la esperanza secreta de que este juego sea en secreto un Immersive Sim. Es que es. O sea, no es exactamente eso, porque sí que es verdad que tiene. Bueno, según como consideres un Immersive Sim también, pero sí que creo que tiene un poco como este rollo de la narrativa ambiental con las ubicaciones de los objetos o con la manera en la que están colocadas las cosas en las distintas islas y demás. Y sobre todo el rollo de. O sea, es más sandbox que Breath of the Wild en este sentido, pero creo que lo es de una manera más fina también. No es un tipo Minecraft de, bueno, tú haces lo que Ujú. quieras y ya está, sino que creo que hay mucho diseño pensado para que tú explotes esas cosas y creo que eso está genial. Entonces, no sé, todavía no podemos hablar del juego completo, eso sí, van a pasar unas cuantas semanitas hasta que podamos hacerlo, así que yo Exactamente creo que dos. voy exactamente 2, sí. Bueno, pero nos costará un poco pasarnos, lo digo yo, Sí, claro, no, sí, a ver. ¿vale? Pero hasta que no podamos hablar son dos. Luego ya Vale. las que nos cueste pasárnoslo. Entonces, luego, me he pasado el Gato Roboto del tirón. Buen juego, el Gato Roboto me parece Uf, súper el mejor divertido. juego. Luego, Alec Jord dice: Me terminé el Outer Wilds no hace mucho, una experiencia espectacular. Es un juego con el que siempre he querido conectar y nunca lo he conseguido, pero yo creo que algún día me entrará de una manera u otra. SCG Batosai, esta semana ando con Sekiro y Octopath Traveler 2. Fíjate, Octopath Traveler 2, el primero me da un igual que alucinas. Pero el 2 sí que me ha llamado mucho la atención porque me parece que han perfeccionado como mucho la fórmula. Nuestro Sí. compañero Jaime Neurogamer habló muy bien de él y a mí sí que me pica la curiosidad. Eh, Valarion dice: Yo al Wall World, un roguelite barato y entretenido tipo Dome Keeper. Vale, de Ujú. acuerdo. Bueno. No lo tengo en el radar, pero le echaré un vistazo porque ya sabes que roguelite y yo somos amigos y además ahora no estoy jugando mucho a esto. Mucha gente que se ha instalado el Benedict Fox, yo todavía no lo he hecho, pero lo voy a hacer en cuanto acabe hoy de trabajar, porque Sí. tenía, de hecho, me di cuenta el mes pasado de que tenía la suscripción de Game Pass caducada. Y fue como, bueno, pero este mes no estoy teniendo tiempo para jugar, no lo voy a renovar. Y cuando vi que salía el Benedict Fox, dije, vale, vamos a renovar el Game Pass que nos va haciendo falta. Y luego, Juan Carlos VX dice: Me he pasado el segundo arco de Higurashi, Watanagashi, y estoy con el DLC de Xenoblade 3. Watanagashi, o sea, el segundo capítulo de Higurashi, ¿vale? Perdón porque hablar constantemente de Higurashi, que es una novela visual que me flipa, es simplemente tan increíble en todos los frentes. O sea, la manera en la que
expone toda la temática del juego y subir de tus expectativas es tan total y absolutamente gloriosa. O sea, me parece un ejercicio de cómo contar historia y contar una historia de misterio, manteniendo el misterio y haciéndote dudar sobre lo que estás viendo incluso, que buah, es una cosa preciosa. Total, que con esto yo creo que vamos a pasar, porque hoy tenemos programa doble con 2 juegos que no tienen absolutamente nada que ver, excepto en nuestros corazones. Esto ya os lo contamos más tarde. Pero bueno, ha sido una semana de varios lanzamientos, de varias cositas de las que queríamos hablar. Y yo creo que podemos pasar con el primer juego de hoy, ¿no, Hombre, Álvaro? yo creo que sí, podemos empezar a darle un poquito, ¿o qué? Pues vamos para allá. Ah, ahora venimos. Álvaro, ¿cuál es nuestro primer juego de hoy? Cuéntanos. Pues a ver, voy a contaros cosas, desde luego. Porque voy a contar que a veces menos es más. Que a ver, primero de todo, esto es como siempre, a veces se aplica y a veces no. Pero cuando se hace bien, pues esto hace que las cosas confluyan al unísono, ¿no? Porque ¿qué significa que menos es más? Porque hay veces que puedes eliminar muchas cosas y hacer que solo un pequeño grupo de cosas funcionen tan bien juntas que puedan hacer lo mismo que un montón de cosas por separado. Entonces es mucho más sencillo de entender, es mucho más elegante, pero lo que ocurre también es que, claro, es mucho más difícil de diseñar. Es mucho más fácil diseñar 15 mecánicas diferentes que hagan la cosa que hacer solo 5 que hagan lo de 15 y que sean más elegante. Y además, suele ser que también hacen que los retos escalen en dificultad, porque cuando puedes hacer que 5 cosas hagan lo de 15, también significa que es mucho más fácil que armonicen de maneras que tú jamás pudiste imaginar. Que se lo digan si no a los diseñadores de juegos de mesa y de cartas. Interesante, ¿Verdad? interesante, sí. Claro. Ciertamente hay un concepto ahí. Claro. Entonces un juego que demuestra que menos es más, pero cuidado, porque menos es más también implica que es mucho más fácil que las cosas se descontrolen y se vuelvan más complejas de lo que quizás la gente piensa a priori, es desde luego Advance Wars. Y Advance Wars 1 más 2 Reboot Camp demuestra que sí, este juego es cookie, pero este juego no es fácil. Sí, hay una... Bueno, este remake de Advance Wars tiene como mucha historia porque recordad que lo iban a sacar, pero acabó retrasándose por el tema de la guerra en Ucrania y como que no les parecía a Nintendo apropiado sacar como un juego de tanquecitos y guerra mientras había una situación de guerra como muy dentro de lo que es el panorama internacional. Por otro lado, podríamos pensar que siempre hay guerras en el mundo y sacamos juegos de guerra igual, pero bueno, entiendo Sí. que el tema estaba como muy reciente, muy candente en el momento y les pareció inapropiado con un poco la brand así family friendly que tienen ellos. Y acabó saliendo la semana pasada, si no me equivoco. Sí, sí, Y sí. a mí siempre me ha sorprendido mucho el rollo de traer de vuelta Advance Wars y sobre todo cuando hablamos de Advance Wars en retrospectiva, porque lo que siempre se dice es ¡buah, qué chulo Advance Wars, juego increíble, no sé qué, no sé cuántas! Y sí, es verdad, Advance Wars está muy chulo y Advance Wars es un juego increíble, pero me llama la atención que no recordemos lo difícil que era normalmente. Es como que es una parte de la experiencia que se nos ha olvidado por algún motivo. Sí, es que... Cuidado, esto quiero señalarlo muchas veces, ¿vale? Es un juego que da la sensación de que va a ser, pues eso, ¿no? Un juego sencillo, divertido, porque sabes, además es un juego cookie, sale en la DS, ¿cómo va a ser un juego muy Mm. difícil siendo tal, no? Pues no. Es un juego que te pones hoy y te sigue haciendo llorar, como te descuides. Es un juego que es capaz de reventarte después de 20 turnos y decirte, no, era imposible ganar, jaja, saludos. Y es como... ¿Por qué? Porque es cierto que es un juego que lo que quiere desde el principio y hasta el final es que pienses, y te lo dice el juego explícitamente, cuidado, en los tutoriales, es crea una estrategia. Aquí no vale con hacer tácticas, con, bueno, reaccionar a lo que vaya ocurriendo turno por turno, no. Lo que tienes que hacer es una estrategia a largo plazo, es, vale, voy a hacer esto, esto y esto, y en estos turnos va a ocurrir esto, esto y esto, y estos posicionamientos me van a llevar a esto, esto y esto. ¿Esto significa que no haya táctica? No, hay táctica, por supuesto. Luego las cosas no salen como nosotros esperamos. Esto es una máxima, ¿no? O sea, siempre que hay otro jugador delante, aunque sea una IA, va a hacer cosas que nosotros no esperamos.
Entonces la táctica entra en juego. Pero lo que quiere Advance Wars de nosotros en todo momento es que nos lo tomemos de verdad como una guerra. Es en plan de tú no vas a la guerra diciendo, bueno, yo lanzo los tanques y que sea lo que Dios quiera. Tú dices, bueno, hay estos puntos estratégicos, el enemigo tiene estas fuerzas, tiene estas ventajas y yo tengo que aprovecharlas de esta y esta manera. De hecho, por esto el juego constantemente, antes de empezar, te dice, y este general tiene estas ventajas, este ejército se centra en estas virtudes, este mapa se centra en estos valores, para que tú pienses, ¿qué es lo que yo puedo hacer para ganar ventaja en estas circunstancias desfavorables? Y por Claro, eso mola tanto. sí, o sea, creo que los juegos de estrategia utilizan mucho la guerra como concepto abstracto para establecer un poco la justificación de que el juego sea de estrategia, ¿no? Creo que es como sean guerras entre casas que están intentando dominar un territorio en plan Triangle Strategy o en plan Fire Emblem o lo que sea, o sean guerras, yo que sé, entre orcos y marines espaciales, no sé, no he visto la peli, como en los juegos de Warhammer o lo que sea, ¿no? Pero creo que el territorio que está sobreexplotado o sea, que está infraexplotado es el de, ojo con esto que voy a decir, ¿vale? El de la guerra contemporánea, pero simplificada. Es decir, no un simulador de aviones en el cual tú tienes que elegir qué alas le Claro. pones a tu avión para que vuele de manera óptima y entonces tal, sino uno que funcione como las unidades de un JRPG de toda la vida, de los clásicos japoneses, como por ejemplo Fire Emblem, pero ambientado en lo contemporáneo. Y creo que eso le da un matiz muy interesante a Advance Wars. Claro, creo que eso es lo que hace además que se sienta como una guerra de verdad. Creo que por eso el juego es problemático en el sentido de no quieres sacarlo mientras está ocurriendo una guerra, porque aunque sea cookie, sí que se siente como, vale, estás planificando de verdad una guerra, de verdad estás mandando a gente a morir, de verdad tienes que hacer estrategias que a veces son dolorosas. Este juego muchas veces te obliga a tomar decisiones que te hacen ver la guerra en términos históricos de un modo que quizás es más real de lo que a veces se siente. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces, incluso con una buena estrategia, incluso con buenas tácticas, la mejor táctica que tienes es enviar a morir a unidades para que otras tengan ventaja. Tú dices, políticamente esto es absolutamente terrible. En prácticamente cualquier juego de Sí, estrategia esto es demente y no tiene ningún sentido. En este juego muchas veces lo mejor que puedes hacer es sí. mandar Mm. algunas de tus tropas a que mueran para que las tropas enemigas se queden expuestas de tal modo que tú tengas una ventaja. Y esto ocurre en Sí, la guerra de verdad. y hay, y hay una, claro, efectivamente, hay como un, no sé cómo decirlo, es difícil de digerir si lo extrapolas a la vida real, que de hecho creo que es uno de los motivos por los que Advance Wars tiene esta estética como tan cookie, tan colorida, que si lo piensas realmente, ¿sabes? O sea, si te pones como en serio, jolines, es duro pensarlo así, ¿eh? Claro, es un juego, es eso, o sea, tú lo has dicho muy bien, es un juego que es cookie porque si no fuera cookie dirías, esto es demasiado Sería terrible, no imposible voy de a digerir jugar. si no fuera cookie. Claro, Claro. o sea, si no fuera cookie sería total y absolutamente imposible de digerir que esto es una cosa que tú estás haciendo, ¿sabes? O sea, simplemente se te atragantaría muchísimo. Claro, entonces es un juego que es muy inteligente porque es consciente de, vale, esto es una cosa que tengo que hacer bien, en el sentido de tengo que pensar siempre una estrategia y esa estrategia me tiene que llevar unas tácticas que sean lo menos lesivas posibles. Y las estrategias a veces es simplemente de en turno 1 colocar esta unidad aquí es lo que me ha hecho ganar la partida en turno 15. Y esto ocurre muchas veces. Muchas veces ocurre de tú has puesto un cañón en un determinado punto y eso te ha permitido controlar una zona entera y mientras seguir por otra zona, por ejemplo. Esto es algo que ocurre muchísimo y que no es tan común en los juegos de estrategia. Este juego trata de cómo has posicionado todo en determinados momentos clave. Y esto hace que el juego se sienta como realmente un juego de guerra y es lo que hace que de verdad se sienta bien. También es por lo que conseguir puntuaciones decentes digo a partir de B, sea realmente difícil para los jugadores que no estén acostumbrados a este tipo de juegos. Conseguir Sí, puntuación a de partir de hecho, B requiere cabeza fría. sí, de hecho yo creo que un poco la caída en justo mira, justo lo acaban de mencionar en el chat. Creo que la
entre comillas, caída en desgracia de la saga Advance Wars o la caída de popularidad de la saga Advance Wars vino del hecho de que empezaron a sacar juegos que eran visualmente más, se correspondían más con el gameplay. Sí, y creo que eso no terminaba de funcionar muy bien por cosas, ¿no? Me gusta Claro, mucho Days of Ruin. o sea, Creo, pillas, ¿cómo se llamaba? Dark Conflict, o sea, uno de los de la DS, que era como todo marrón y se te quedaban como las, buah, no sé, que tenía como mecánicas explícitas para cuando te destruían las unidades. Y entonces como que no podías subirlas de nivel. No sé, era como sí. una intranarrativa que te dejaba un poco así. Entonces, a sabiendas de que esto no es así, creo que la dinámica de este Advance Wars 1 más 2 te deja muchísimo más experimentar. Sí, creo que si Nintendo vuelve a Advance Wars, que creo que esto es un poco también testar las aguas, lo que haría bien es volver a esa estética más cookie, esa estética un poco más amable, porque reduce mucho todo esto. Todo esto también puede hacer sonar como que este juego es muy duro, hay mucho ensayo y error y lo que requiere el juego es que tengas mucha paciencia, y no es exactamente así. Por supuesto que se puede utilizar el ensayo y error si queréis. No me parece una buena estrategia porque vais a gastar muchísimo tiempo en algo que se puede hacer mejor y no sois IAs, tenéis inteligencia. Podéis utilizarla. Pero, por Claro. supuesto, si no sabéis estrategia es difícil. Lo que hace el juego muy bien es enseñaros estrategia poquito a poco. Es un juego que enseña muy bien la estrategia militar que necesitas usar en el propio juego. ¿Cómo lo hace? Pues la verdad que lo hace a través del onboarding mejor que he visto en muchísimos años. O sea, tiene un onboarding excelente. ¿En qué sentido? Recordemos, el onboarding es enseñarte a jugar. Que puede haber gente que no lo sepa. Pues a ver, lo hace a través de sobre todo dos elementos. El primero de todos son los tutoriales. Son muy sencillos y directos. Tú les puedes decir si los quieres o no. ¿Vale? Te dice, mira, hay esta cosa, ¿quieres saber más o no? O sea, ¿te acuerdas de las lecciones que te he enseñado? Porque se supone que es tu maestra, ¿no? Que te está enseñando. Y si tú le dices, sí, sí, yo me acuerdo, entonces tú haces lo tuyo. Y si te dice, no, entonces te dice, pues mira, puedes hacer esto, coger esto y ponerlo aquí. O mira, hazlo tú. Y lo haces tú y lo haces. Y te enseña la jugada más óptima en esa situación, ¿vale? Pero estos suelen ser como un par de jugadas en cada escenario durante los primeros 5 o 6 escenarios. Entonces lo que va ocurriendo es que te da las primeras jugadas que hacen que el escenario se vuelva jugable, que se vuelva fácilmente pasable, o no fácilmente, pero se vuelva pasable, y tú ya a partir de ahí puedes extrapolar en otros escenarios cómo se haría, ¿vale? Entonces esto hace que sea muy sencillo, si te fijas bien, cómo puedes empezar a saber jugar, ¿vale? Y además está muy bien hecho porque el juego va introduciendo muy poquito a poco a través de las campañas cada una de las formas de jugar, o sea, todos los elementos del juego. Al principio solo empiezas con unidades de tierra, luego introduce las unidades de aire, luego introduce la construcción de unidades y la recolección de recursos, y luego finalmente introduce las unidades de agua, que son quizás las más problemáticas y difíciles de gestionar, y esto es cierto. Entonces, esta inclusión muy lentamente de cada elemento hace que sea muy gestionable, y si además sumas los tutoriales hace que sea muy 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 fácil entrar al juego si le dedicas tiempo y paciencia. Si queréis entrar y hacerlo todo muy rápido, no vais a poder. Sí, esa es un poco la cosa. Creo que, porque claro, a la hora de llegar a este remake, estos son juegos que yo ya conozco muy bien, ¿sabes? Entonces, como que a lo mejor no necesito que me introduzcan ciertas cosas. Pero sí que es verdad que he tenido la experiencia de varias personas de mi entorno jugando Advance Wars por primera vez em, a raíz de estos remakes. Que por cierto, o sea, no quiero hablar. ¿Qué opinamos de la estética del remake? Me gusta más el original en términos del pixelote, me gusta, pero es que me acostumbré a los 10 minutos. A los 10 minutos ya no estaba pensando en la Ay, estética. yo es que, pero yo puede ser porque soy como muy pixel art core y no me gustan como las reinterpretaciones en no pixel art de las cosas que son pixel art bien hecho. Pero a mí todavía me cuesta un poquito. Pero bueno, Lo entiendo, lo al entiendo. margen al margen de eso, sí que es verdad que el concepto que creo que más o sea, el concepto que creo que más le cuesta a los jugadores nuevos de Advance Wars entender de Advance Wars es
el rollo de que tienes que empezar a planear las partidas desde el principio, o sea, desde el primer turno. Tienes que estar siempre pensando varios turnos adelante. Y esto es un poco verdad para todos los juegos de estrategia, pero que es particularmente cierto en esto porque muchas veces en Advance Wars de de un mal posicionamiento de las unidades en el primer turno se te va la partida entera. Entonces, que hay que pararse a mirar las cosas con calma. Sí, y hay que pararse muchas veces todos los turnos a mirar. Y esta unidad, cuánto se mueve, hasta dónde puede atacar. También las enemigas. Hay que fijarse el medidor del enemigo, de este comandante, qué poder tiene y cuánto falta para que pueda utilizarlo. Porque es esto, los comandantes tienen poderes especiales que les permiten hacer pues cosas particulares a veces. En plan de cuando rellenan su barra pueden utilizar su poder. Sus poderes pueden ser mover más las unidades, curar a las unidades mecánicas y que tengan más poder, esta serie de cosas, ¿no? Son efectos que duran un turno o dos, depende de cada comandante, y cada comandante pues la barra se llena más o menos lento y con unas circunstancias u otras. Entonces estos son todo cosas que hay que tener en cuenta y que hacen que los turnos sean relativamente lentos porque hay que fijarse con mucho cuidado en todo lo que está ocurriendo en cada momento. Hay veces que posicionar mal una unidad hace que se te vaya tú un poco a hacer puñetas. También hay que decir una cosa, el juego es bastante amable. Si te equivocas, no te castiga diciendo, no, no, esto está hecho y ya está. Tú puedes en cualquier momento decir, repetir el turno, ¿vale? Sí, pero esto es una funcionalidad del remake, ¿eh? Es una funcionalidad del remake, esto es cierto, ¿vale? Que a mí me parece extraordinaria. O sea, Sí, de hecho, si quieres que hablemos un poco como de los añadidos sí, sí, del sí. juego, a mí me parece que el tema de retroceder un turno, no te pido retroceder hasta el principio de la partida, ¿no? Pero el retroceder una unidad de turno, me parece que es más que suficiente para darle mucho aire al juego y para hacerlo mucho más accesible. Sí, porque la mayoría de veces donde la has cagado y te das cuenta de que la has cagado, salvo que la cagas en el turno uno, que entonces no, da igual, reinicia, es en un turno anterior o en el mismo turno en el que lo has hecho. Entonces el poder reiniciar ese turno es como, vale, ya está, reposiciono, vuelvo a hacer tal y eso te da la vida, te da un oxígeno de la leche y creo que al juego le sienta genial. Creo que hace que el juego se sienta mucho más accesible incluso para quienes ya tenemos bastante callo con la franquicia. Porque la verdad Sí, es que tenemos porque quiero bastante decir, callo. luego, o sea, yo esto es un juego que juego muchas veces y que luego, a ver, no te acuerdas, evidentemente no te acuerdas de los específicos de los combates y demás, y al final pues acabas muriendo, acabas liándola fortísimo. Entonces, creo que se agradece mucho, pero también o sea, a mí lo que me hace es jugar con menos ansiedad. Sí, sí, ¿Sabes? sí, sí, sí. Como jugar con menos fatiga de que a lo mejor la haya liado y ya no tenga vuelta atrás y vaya a perder media hora de mi vida. Claro, ¿Sabes? Y esto, la herramienta del turno, que sí que podría ser, pues podrían ser 2 turnos, o podrían ser 3 turnos, pero yo creo que un turno es más que suficiente para simplemente decir, oye, mira, bueno, pues si la lío y si veo que la situación está peor que como la dejé, pues simplemente vuelvo para atrás y tal. Al final, yo lo he usado mucho menos de lo que pensaba, pero me ha servido mucho más de lo que creía saber que existe. claro, quita ansiedad. Y creo que eso es importante. No quita toda la ansiedad, que creo que es importante también. Me explico. Quita un poquito de ansiedad en el sentido de, bueno, te hace sentir como, vale, tengo digamos, este elemento de seguridad. Siempre hay esta clave que dices, bueno, puedo utilizar esto si las cosas van mal y me puede retraer. Pero tampoco es un salga de la cárcel en toda circunstancia. Es, bueno, me sigo teniendo que responsabilizar de tener una buena estrategia, que al final es la base del juego. Este juego lo que quiere, la base de diseño de los Advance Wars es, eres un general. Tú tu papel es tener una estrategia para cada batalla. La batalla saldrá bien o mal según lo buen estratega que eres. Fin. Y obviamente, si esto fuera más, destruiría esa idea. Pero el turno no destruye la idea de la estrategia porque no cambiar un turno no va a hacer que la estrategia sea mejor o peor. Lo que va a hacer es que pequeños fallos, pequeños lapsos mentales, pequeñas tácticas que quizás no las habías planeado todo lo bien que deberías, pues bueno, las puedes reajustar. Nada de esto destroza el canon de lo que es la esencia del juego. Claro, es como las líneas generales de lo que tú piensas o de lo que tú quieres hacer siguen siendo las mismas. Exacto. Y si tu enfoque ante una batalla es incorrecto, eliminar un turno no va a hacer que sea menos incorrecto. Pero lo típico de, oiga, no había visto esto, oiga, ¿por qué he hecho eso? ¿Sabes? O darte cuenta a posteriori de cómo las cosas más específicas que luego tiene la propia batalla
En eso sí que ayuda muchísimo. Claro. Y vamos, a mí me parece lo mejor. Que hay veces que se te va la olla y dices, como no he visto que el tanque se podía mover una ficha más de lo que pensaba, un Claro, cuadradito ¿sabes? O más. como no he visto que había un enemigo aquí, o como no he visto qué tal, ¿sabes? Y esas cosas están perfectas. Claro, que hay veces que te da un pedete mental y ya está, no pasa nada. Sí. Es normal. Y está bien que el juego lo reconozca. Una cosa que me gusta mucho de la inclusión de tal es que ahora tiene un modo multijugador muy sólido. También. Sí, yo no he probado no he podido probar el multijugador. O sea que en ese sentido, Yo muy poquito. si nos comentas, Yo muy poquito, pero me parece bien. simplemente un poco eso por encima. La posibilidad ahora de que te puedes enfrentar contra amigos. Se puede enfrentar contra amigos, ya sabéis. Con, pues eso, le invitas tal y a pelearse. Y luego también contra pues desconocidos. Me parece una cosa muy chula porque le aporta una rejugabilidad muy fuerte. Algo que también le añade pues el hecho de que haya pues este modo de construcción de mapas, ¿no? Que también es una cosa que creo que le aporta Sí, que mucho eso sí que es una porque... cosa, sí que es una cosa que a mí me pica la curiosidad de extremo, ¿eh? Claro, porque te puedes crear... Yo tengo mucha curiosidad por ver qué hace la gente porque me gustaría que hubiera una buena comunidad haciendo mapas chulos. Porque si hay aquí una cosa que se mueve, creo que puede haber cosas muy guays. ¿Por qué? Porque de nuevo, si es un juego de donde lo que importa es la estrategia, cuidado, porque se pueden hacer escenarios muy muy guays donde se puede haber retos desde cosas muy sencillitas para gente que simplemente quiere pasar el rato hasta verdaderas locuras que sean el Mario Kaizen de la estrategia, ¿vale? O sea, cosas absolutamente imposibles salvo que hagas todo perfecto de principio a fin de una manera absolutamente demente. Y creo que ahí es donde puede haber gracia. Yo creo que Nintendo está buscando que el juego tenga vida más allá de los 3 primeros meses, digamos, y que la comunidad pueda cogerlo y darle vida a través de pues el propio juego online y poder disfrutar con otras personas, pero también a través de los escenarios y de hecho los escenarios y crear tus propios escenarios creo que le puede dar vida también al multiplayer en una retroalimentación Sí, muy o sea, chula. a mí me falla, o sea, me mola que le hayan dado en esencia las herramientas al juego para ser literalmente infinito, pero me raya un poco, o sea, no tengo claro si la gente que juega a juegos de estrategia es el mismo tipo de gente que hace como ese tipo de, ¿sabes? Yo creo que sí, ¿eh? Viendo, No es que estoy segura. precisamente empecé todos los juegos de estrategia así como más Hmm, duretes son los que tienen 1 millón de mods, los que la gente hace 1 millón de mapas, que después de que puede los hayan ser. abandonado años sigue la gente ahí y Advance Wars tiene el potencial de ser eso, quizás le falta eso aparecer en PC, la verdad. Pero, o sea, si Advance Wars saliera en PC te diría sí, va a pasar. Claro, así en Switch no lo Así en sé y no tengo Switch. claro cómo de cómodo va a ser hacer los mapas, pero bueno, igualmente me parece que es un... O sea, a falta de un Advance Wars nuevo, no me parece un maltrato a lo que es la saga. Y me parece una manera bonita de volver a ponerla en el radar y de que a lo mejor mucha gente la descubra, que es que hay mucha gente que es que a lo mejor, ¿sabes? Tenía muy pocos años, no voy a decir cifras exactas, pero a lo mejor tenían muy pocos años cuando salió el último Advance Wars y ahora pueden pues Claro. intentar un poco volver Claro, a esto que a mí hay sí gente que que me sería parece muy guay. jovencita cuando salió este juego y es normal. Es normal. Y creo que además tiene una virtud este juego que al final es un poco la versión definitiva del juego. Cuidado, si os gusta muchísimo la estética pixelote del original, ¿no? Si os puede más eso, pues es que el original es muy muy bonito, no engañarnos, los originales son preciosos, pero creo que las inclusiones de calidad de vida, los pequeños elementos que han introducido y sobre todo cómo han respetado toda su base jugable hacen que esta versión quizás sea la versión más sólida para jugar hoy. Eh, es para una consola que se puede conseguir fácilmente, quiero decir, es una Switch, más o menos todo el mundo va a tener una Switch ahora. Es un juego que puedes ir a la tienda y comprarlo, y además es un juego que se sigue jugando igual que antes, mejor dicho, se juega como recuerdas que se jugaba. De nuevo, eso es lo que tiene que ser un remake cuando quieres hacer un remake 1-1. Y este juego lo consigue. Entonces, yo diría que es una cosa Sí, que está ahí. sí, sí. ¿Está ahí? ¿Está guay? Si os gustan los juegos de estrategia y nunca os habéis metido en Advance Wars, creo que es lo suficientemente fresco como para que os llame la atención. Yo sigo siendo Team Pixelotes porque Team Pixelotes se Es nace, no se que los hace. pixelotes son muy chulos. Y porque los juegos de la Game Boy Advance son literalmente los juegos más bonitos del universo. Es que no hay más, no se puede hacer, no se puede luchar, es imposible. Ya lo siento, chicos.
pero en general un remake que deja buenas sensaciones y que básicamente creo que si lo estabais esperando con ganas y no tenéis manera de jugar los juegos originales, creo que es exactamente lo que Y si necesitabais. os da curiosidad, es una muy buena puerta de entrada a la franquicia. Sí, ciertamente, ciertamente. Así que con eso nos quedamos y yo creo que podemos pasar a el siguiente juego. Pues sí, que además no tiene nada que ver con los tanques. Bueno, pues ahora hemos estado hablando un poco. Bueno, pues ahora hemos estado hablando un poco, ya sabéis, ¿no? De la guerra, de los tanques, de la estrategia, de juegos en los que hay que pensar mucho, en los que hay que retrasar un turno, en los que cualquier error puede ser fatal. Bueno, pues ahora vamos a hablar de un juego que literalmente no tiene absolutamente nada que ver con eso. Álvaro, dale. Claro, es que a veces todo lo que necesitamos en una secuela no es como grandes cambios. A veces lo que necesitamos es que sepa respetar lo que hizo especial al original. Y esto no es tan fácil. Quiero decir, venimos de unas cuantas secuelas últimamente, hace no tanto tiempo, que no saben lo que hacían especial al original. Y claro, hay veces que es eso, es encontrar lo que era mágico, lo que es especial y replicarlo, y a veces es muy muy difícil. Si no sabes por lo que era, es imposible, y si lo sabes, sigue siendo difícil, porque ostras, ya no hay la novedad, es difícil volver a captar eso y hacerlo, ¿no? Porque claro, una vez que ha ocurrido, ¿cómo vuelves a hacerlo? Pero mira, Coffee Talk 2 es un juego que sabe qué es lo que hacía especial al original y sabe cómo replicar esa cosa especial, esa cosa calentita, ¿no? Sí, Ese tomarte un café con alguien. sí, de hecho Coffee Talk 2 es un juego que no se llama Coffee Talk 2, sino que se llama Coffee Talk Episodio 2, ¿vale? Y esto que es una cosa que parecía un poco como branding y cosas de marketing y así, realmente no. Y en realidad es que es literalmente un segundo episodio de lo que quizás podría ser pues una serie de historias cortas o una serie de pequeños juegos que recorren un poco el mismo universo y unos personajes similares, pero que cada uno tienen como sus temáticas particulares. Y al respecto de eso, jugándolo sobre todo me he dado cuenta que es un poco extraño tratar Coffee Talk 2 como una secuela, porque realmente no es tanto una secuela como una continuación, aunque muchas veces utilicemos estas palabras como equivalentes, realmente no necesariamente lo son. Entonces, ¿qué es Coffee Talk? Vale, pues Coffee Talk es una novela visual o juego de aventura, o como os guste llamarlo a los jóvenes en el día de hoy, que salió en el año 2020 originalmente la primera parte, la segunda parte, el episodio 2, salió hace una semana y algo, si no me equivoco, y una semana, 2 semanas, y que trata de que nuestro personaje regenta una cafetería, que es una cafetería que solo abre de noche. ¿Vale? Y es una cafetería pues, a la que la gente va de noche, es una cafetería que no vende bebidas alcohólicas, entonces esto al final limita un poco como la clientela, ¿no? En plan de, es una cafetería para gente que vaya a tomarse un café o una bebida caliente o algo similar a las horas en las que todas las demás cafeterías están cerradas, ¿no? Creo que eso crea como un público concreto. Literalmente, el público es literalmente Paula. Ya. Ya, un poco sí. O sea, yo haría esto, ¿sabes? O sea, si hubiera en mi ciudad una cafetería que abriese a las 12 de la noche sería mi lugar de socialización favorito, porque simplemente soy esta persona. Pero es eso, ¿no? Como que a lo mejor si lo piensas, pues la gente de noche se va como a un bar a tomar algo, ¿sabes? O lo que sea. Y pensar en el tipo de gente que se puede querer tomar un café de madrugada, pues a lo mejor es un tipo de gente como más limitada, ¿no? Además de eso, el juego tiene la particularidad de que, aunque a priori puede parecer que está ambientado en nuestro universo y tiene ciertos vínculos con nuestro universo que son bastante peculiares, realmente lo que te muestra es una ciudad en la que viven todo tipo de criaturas. Es una ciudad en la que hay humanos, pero es una ciudad en la que hay sucubos, elfos, vampiros, hombres lobo y sátiros y demás, ¿vale? De hecho, la novedad principal de esta entrega, que sale en la portada, es que hay una Banshee que va a tu cafetería, y es un personaje muy, muy peculiar desde el principio. Entonces, lo que yo quería decir de esto es,
¿Se puede jugar Coffee Talk 2 sin el uno? Pues realmente sí, porque al final son como viñetas independientes. Hay personajes que coinciden y hay situaciones que se referencian, como cuando te pasó esto, como cuando tal. Pero realmente creo que el juego es lo suficientemente explicativo como para que entienda que hay gente que puede necesitar que le refresquen un poco los personajes después del primer juego que salió hace 3 años. Y Sí. luego también creo que simplemente puedes entrar aquí si te llama mucho la atención este juego y por lo que sea no tienes el primero. Pero yo personalmente, el primer juego dura como 2 horas y este puede ser un poquito más largo, a lo mejor dura 3 y media, 4. Pero creo que claramente tiene sentido jugarlos como un todo. Sí, a ver, del mismo título es eso, pues eso es el episodio 2. Quiero decir, ya te está Sí. diciendo un poco de este juego es un poco una continuación, pero ni siquiera es la segunda parte, es un poco la continuación misma. Claro, se ha desvirtuado un poco, ¿no? Las segundas partes en los videojuegos, porque son un poco ya desconectadas completamente, ¿no? Claro, pero Pero sí, aquí no, y en aquí este caso hay intenta una decir cierta continuidad. claro, creo que el capítulo 2 intenta dejar explícito o el episodio 2. Además parece que se ha quedado como una convención de los videojuegos, ¿no? Que cuando hay una conexión explícita la dejas más clara diciendo que es un capítulo o un episodio 2, ¿no? Y me Sí, parece bonito. Porque me parece que es sí. una cosa muy de videojuego ya y a mí me gusta ya. Entonces, básicamente el juego va de que pues el tipo de, de gente que va a una cafetería a tomarse un café a las 12 de la noche o a las 2 de la mañana seguramente tiene como alguna historia y algo que contar. Y entonces esencialmente pues tú eres la persona que le pone la bebida y que pues, escucha, ¿no? Lo que tengan que decir o lo que les esté atormentando en ese momento. Hay gente que es más comunicativa, hay gente que es menos comunicativa, hay peña que simplemente va y se nota que tiene ganas de hablar con alguien, hay gente que te cuesta un poquito más ganarte su confianza y que no desde el principio se abre a ti. Y lo que a mí me gusta mucho de esta segunda parte es que al plantear el juego como capítulo 2, ya partes de la base de que tú tienes una cierta fama en tu cafetería, de que escuchas bien o de que das buenos consejos, y entonces la Mm. gente se abre más a ti por defecto, o incluso muchos de los personajes que vuelven en esta entrega, como por ejemplo hay un alienígena, un vampiro y un hombre lobo, eh, que son personajes habituales de otras entregas, con los cuales haces una relación muy estrecha de otras entregas, de otra entrega, de la entrega anterior, en los cuales haces una relación muy estrecha en el primer Coffee Talk. Entonces, ahora, en este Coffee Talk capítulo 2, cuando hablas con ellos por primera vez, ya confían en ti. O sea, no necesitas que se abran y te cuenten y te expliquen y te empiecen a entender un poco por qué quieren hablar contigo. Es como que esa conexión ya está escrita. Entonces a mí me ha gustado mucho más esta secuela que la primera, a pesar de que la primera me gustó mucho, pero me ha parecido que establece un humor mejor en el sentido de que hay una justificación narrativa para que la gente confíe en ti, digamos. Claro. ¿No? Es como dentro de la ciudad de Coffee Talk, tú eres él o la persona o le persona que tiene una cafetería a la que vas cuando tienes drama nocturno y necesitas cafeína y que alguien te escuche. Entonces, es que esto pasa muchas veces en los videojuegos, ¿no? Muchas veces en los videojuegos te encuentras un NPC y te cuenta su vida, ¿sabes? Te empieza a contar que no sé qué de su hermana y sus hijos y sus no sé qué, y entonces han raptado a mi hija y necesito que me ayudes, por favor. Y es como, señor, pero que me has visto hace 5 minutos, que me estás contando. Entonces me mola mucho cómo la atmósfera de Coffee Talk crea un entorno en el que realmente se siente bien, o sea, y se siente válido y no se siente extraño que la gente simplemente te cuente sus movidas. Claro, y esto es un problema que ha tenido históricamente el videojuego en el sentido de hacerte hacer cosas que no tiene sentido, por eso por lo que dices, no te conocen y de repente tal. Me parece muy elegante porque además juega con el hecho de ser el segundo capítulo, el segundo episodio, en el sentido de, bueno, es que está todo muy asentado ya. No tendría sentido que de repente, ¿por qué desconfía esta Mm, gente que ya confía en mí? Entonces no tendría tampoco sentido. Podrían haber claro. cambiado el contexto de otra cafetería, otras personas, pero entonces Sí. también le quitaría gracia porque es en plan de ¿por qué de repente otra cafetería con exactamente el mismo concepto? Cuidado, se podría jugar alrededor de ello. Por ejemplo, de como era Sí. tan popular, ahora han surgido más cafeterías en otras Mm, ciudades, que también hubiera sido una premisa bastante graciosa. sí. Pero creo que es muy elegante la idea de hacer esto Mm, y hacerlo así para poder introducir en algunos personajes que te demuestran que, bueno, es que ya hay esta confianza y por eso quizás claro. otros personajes que son más reacios o que hubieran sido muy reacios en el primero a Sí. entrar, en este le dan una oportunidad. Claro, el juego de hecho
está como muy bien medido en el sentido de combinar personajes nuevos con personajes que ya conoces, o que al menos, incluso si no los conocieras porque lo estás jugando sin contexto, el juego ya te da a entender que se conocen y que tienen cierta relación, que se llaman por el nombre, que hacen referencia como a eventos pasados o lo que sea. Entonces, claro, hay momentos en los cuales se introduce un nuevo personaje que entra a la cafetería y está todo agobiado porque no sé qué, porque no sé cuántas, ¿sabes? Y entonces uno de tus habituales le dice, oye, chaval, ¿qué te pasa? ¿Sabes? Y dice, es que, buah, no sé, una movida, no pasa nada, no os quiero molestar. Y entonces el habitual le dice, no te preocupes, que esto es para eso, ¿no? El clima de esta cafetería es que te escucha. Y entonces, pues en mi caso, Paula, ¿sabes? Porque te hace poner el nombre, entonces es como, entonces mis habituales le dicen, no, pero es que Paula escucha súper bien y da súper buenos consejos, o sea que si te raya algo, seguro que se lo puedes contar a ella, ¿no? Y entonces, a lo mejor esa persona que de entrada, pues como que no confiaría en ti, pues está en un contexto en el cual se entiende que lo que busca y que el ritmo general del juego es ese. Además es 100% verdad. Paula escucha muy bien y da muy buenos consejos, o sea que podéis hablar con ella. Cookie. Cookie. Sí, hay una cosa que están comentando en el chat que no quiero, por si no habéis jugado los juegos, no quiero señalarlo porque es más o menos el final del primer juego. Pero que también tiene que ver como un poco en la fama que tiene la cafetería. Y creo que todo eso genera un clima que está muy bien. Pero vale, ¿qué pasa con los cafés? Creo que esto es importante. Sí, yo te iba a decir, pero Paula, los cafés, es que estás aquí, tal, la gente, tal. Pero hacer cafés en este juego también es muy importante. Si haces mal un café, no, la cosa no Vale, fluye, ¿eh? pues en realidad no, en realidad da igual. Y una cosa que me gusta mucho de Coffee Talk y por eso me parece súper gracioso traer Coffee Talk en contraposición con Advance Wars, porque Advance Wars es un juego que penaliza tus errores y con el que tienes que tener mucho cuidado en ese sentido, pero literalmente, o sea, Advance Wars y Coffee Talk es un juego al que realmente le da igual. Sí. Es decir, en medio de la conversación, generalmente, pues bueno, muchas veces te empiezan a contar su vida antes de pedirte el café, pero generalmente es como, bueno, pues llegan y hay, hoy quiero una bebida con mucha cafeína, pero que sea un poco dulce, ¿sabes? Y entonces tú tienes que decidir un poco dentro de las opciones que tienes que ponerles. Entonces, ¿qué pasa si te equivocas? Nada, literalmente nada, ¿vale? Es verdad que en el primer juego no tenía absolutamente ninguna repercusión, pero en este juego sé que hay un personaje concreto que puede dejar de venir a la cafetería si siempre te equivocas con lo que te pide, ¿vale? Y también sé que hay un par de finales que dependen de que escuches bien como lo que te piden y que hagas bien las órdenes. Pero en general puedes llegar al final del juego equivocándote en literalmente todas las cosas que te piden. ¿Qué pasa? O sea, de hecho, generalmente cuando le pones a alguien algo que no es, lo que hace es decirte, bueno, no es lo que tenía en mente, pero no pasa nada, no te preocupes, ¿sabes? O sea, y puedes continuar jugando y nadie te lo echa en cara y no hay como una barrita que te diga satisfacción del cliente -7, ¿sabes? Sino simplemente es que, bueno, pues ellos te han pedido una cosa, tú lo has hecho lo mejor que has podido y lo has hecho pues mal. Entonces, lo que pasa con esto es que generalmente, incluso aunque el juego no te haga explícito las consecuencias que puede llegar a tener o no el hacer mal los cafés, tú quieres hacer bien los cafés porque, joder, tienes ahí una persona que ha venido, que tiene un problema, que se está confiando en ti para contártelo y te Claro, pide una bebida que le vaya a hacer sentir mejor o te pide una bebida que es lo que necesita beber en ese momento, ¿cómo lo vas a hacer mal? claro. Y eso es por lo que digo, es importante hacerlo bien, porque tú puedes hacerlo mal. Tú puedes no molestarte en mirar lo que haces. O sea, te puede dar exactamente igual y está bien, no pasa nada. Oye, Pero perdón, voy a llamar a la puerta porque es que me está, o sea, voy a parar un momento porque es que me están llamando a la puerta, ¿vale? Y literalmente se me está metiendo en el audio y me está poniendo de los nervios, ¿vale? Vuelvo en un segundo. ¿continúo o te dejo? Sí, no, espera, ahora vengo. Vale. Bueno, pues nos hemos quedado vosotros y yo solos, tranquilos. Y tranquilas y tranquiles. Si queréis os enseño, a mí me ha llegado un paquete, pero no lo he abierto aún y no tengo ahora nada para abrirlo, o sea que en realidad no os lo puedo enseñar, solo os puedo enseñar la caja, me temo, o sea que... Ese es el juego de rol de Die. Ah, mira, pero si ya está aquí Paula. Ah, bueno, es verdad, os puedo enseñar la tremenda camiseta de Danhausen. Eso sí que es cierto. Mirad qué chulada. Ya estoy, perdón. Mirad qué chula Eh, la camiseta. ya estoy, perdón. Es que literalmente, o sea, me estaba poniendo los nervios, me estaba distrayendo en plan de no está
escuchando nada. O sea, ¿sabes? Me estaba costando como hilar el discurso. Vale, ¿qué estabas diciendo, Álvaro? A ver. Vale. Es importante hacer bien los jefes, no porque sea importante para el juego, sino porque es importante para ti como persona. Y creo Claro, que eso es lo que. Y es a lo que iba yo, ¿no? Que creo que eso es por lo que es importante, porque el núcleo jugable al final es un poco va de núcleos jugables, ¿no? Igual que en el programa de hoy. Igual que en Advance Wars era la estrategia, era la estrategia y saber estrategizar y planificar, en este juego es cuidar de los demás, saber cuidar de la gente. Y en este sentido, y también de ti mismo, cuidado, esto también te incluye a ti mismo. Y creo que en este sentido lo hace muy bien en el sentido de, no importa que hagas bien o no los cafés en términos jugables, importa en términos emocionales. Y para eso importa simplemente en el hecho de que te importan las personas. No hace falta meter una mecánica de, es que has hecho mal el café, es que has elegido mal la tal. Da claro. igual. Lo que importa es A cómo te ver, sientes tú a la hora de, ay, es que me he equivocado ahí, me sabe claro. mal. Ya Lo que está. yo digo, si hay algunos finales que dependen de esto y sí que hay algunos, pues eso, hay un personaje en concreto que sé que si te equivocas, es un personaje nuevo que nunca había venido a la cafetería y que al principio desconfía mucho de ti, ¿vale? Entonces sí que es verdad que en concreto este personaje, si no siente que le escuchas y si no siente que atiendes a sus gustos y que te esfuerzas por ganarte su confianza, pues eso sí que tiene repercusiones. Pero el juego en ningún momento te lo dice, ¿sabes? El juego en ningún momento te saca un cartel en el que te dice, te has equivocado 3 veces, o en ningún momento te dice, pues ahora la has liado y este personaje no va a venir, ¿sabes? Simplemente la historia cambia un poco, pero en general, y sobre todo con los clientes con los que tienes más confianza, no tiene absolutamente ninguna repercusión. Ahora, tu repercusión emocional es potente. Si hay un personaje que te gusta mucho, sobre todo, o sea, evidentemente hay personajes que te gustan más que otros, ¿vale? A mí la dupla del hombre lobo y el vampiro, que son amigos, porque el hombre lobo era su guardaespaldas y el vampiro es modelo. O sea, claro, es modelo porque no envejece, ¿sabes? Y entonces como que todo el mundo le considera guapo y es como modelo influencer en redes sociales, pero está hasta las narices porque siente que las redes sociales como que no tienen permanencia y él vive tantos años que se aburre porque ya ha visto todas las cosas. O sea, esa dupla me parecen increíbles. Entonces, si están teniendo una bronca o están teniendo un mal día y vienen y me lo cuentan y me piden que les haga una bebida relajante con té y yo me equivoco, ¿sabes? Pues me martirizo muchísimo porque son mis niños y quiero que todo les vaya bien en la vida y que tengan su bebida calentita. Claro. Eh, entonces, como el sistema de hacer bebidas realmente es bastante sencillo, ¿vale? O sea, tienes como 5 ingredientes, han metido 2 nuevos que son el té anchan, que es este té que es como azul, y el té de hibisco, y luego tienes té normal, tienes café y tienes chocolate. Luego puedes añadirle leche y le puedes añadir, creo que es jengibre, miel, limón, menta, y algo, será azúcar, supongo. Bueno, entonces Ujú. cada café tiene, o cada café barra té tiene un ingrediente principal, un ingrediente secundario y un tercer ingrediente, como digamos, un añadido final. Y según el orden que tú utilices y lo que elijas como ingrediente principal, ingrediente secundario, te salen unos cafés u otros. Eh, hay bebidas que son especiales, entre comillas, ¿vale? Por ejemplo, esto es del juego anterior, entonces tampoco creo que sea mucho tal, ¿no? Pero, por ejemplo, Ujú. el hombre lobo, cuando se acerca la luna llena, te pide una bebida específica eh, como para calmarle los nervios y como que le afecte menos, ¿no? Y tiene unos ingredientes concretos. Entonces, esa bebida que es especial, que solo sale con el orden de ingredientes concretos, con tal, se llama té de gala, ¿sabes? Y entonces cuando viene, pues se lo das porque ya sabes qué es lo que quiere. Y las bebidas que vas descubriendo se te van anotando un poco en una especie de catálogo que tienes en el móvil, ¿vale? Entonces también puedes comprobar en plan de ostras que llevaba esto, pues coges en el móvil y lo flipas. Y lo copias y lo haces. Vale. Lo que a mí me flipa de esto es que este juego en concreto, y bastante más que la primera entrega, y sobre todo al principio, luego ya es un poquito más concreto, muchas veces te pide cosas súper generales, ¿sabes? Y entonces tú tienes o bien que eh, pensar muy fuerte en lo que te están pidiendo o bien extrapolar al mundo real para ver cómo hacerlo, ¿vale? Hay un momento concreto en el que un personaje te dice, oye, quiero un pumpkin spice latte, ¿vale? Y tú Claro. no tienes absolutamente nada que se parezca a calabaza ni especias de calabaza,
¿sabes? Y le dices, oye, pues es que de esto no tengo. Dice, bueno, pues hazme algo similar. Y entonces, claro, tú tienes que pensar, vale, ¿qué lleva esto en la vida real? ¿Cómo puedo replicarlo con lo que hay dentro del juego? Y entonces eso es gracioso. Pero hay en otro momento concreto en el que te viene alguien y te dice, el otro día me bebí un té que es como originario de Indonesia y sabía como picante, pero no sé exactamente qué es. Mira a ver si tú lo sabes. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Pues tú coges tu teléfono móvil de la vida real y buscas en plan té picante de Indonesia, ¿sabes? Y entonces te encuentras en la Wikipedia o en páginas de recetas random que hay una manera particular de hacer el té de hibisco en Indonesia que lleva esto, esto y esto. Y entonces tú lo haces dentro del juego. Y funciona, ¿sabes? Y te sale como en plan el nombre del té que te ha aparecido en Google. Y entonces es como en plan... entiendo que esto tiene que pasar, como la gente que sean camareros y a veces les piden como cosas locas, entiendo que tiene que pasar lo de mirar en el móvil debajo de la barra en plan de qué leches es este cóctel que me acabas de, de pedir, ¿no? Y se siente como muy así. Claro. Entonces creo que eso es bonito. Y creo que eso es genuino porque hace que de verdad te sientas como que estás dentro del juego y de verdad te están hablando a ti. Quiero decir, en el momento que tú estás implicado y tienes que hacer cosas activamente, quiero decir, cuando te piden de eso, del té tal, y sé que es de Indonesia, no sé qué, y tú estás ahí, espera, a ver, voy a mirar, no sé qué, no sé cuántas, Claro. vale, pues voy a mezclar, no sé qué. Y entonces te das cuenta de, espera, es que estoy de verdad haciendo el trabajo de Claro. esto. O hay veces, hay un momento concreto en el que un personaje te dice, solo hay un té con hibisco que me haya gustado en toda mi vida, en plan de solo como una preparación concreta que me haya gustado en toda mi vida. A ver si la adivinas. Y entonces tú piensas en todas las otras bebidas que le han gustado a ese personaje antes y dices, vale, le gustan las bebidas amargas, vale, le gustan las bebidas con limón, vale, entonces a lo mejor si lo preparo así y el momento clic cuando funciona, o sea, ahí no tengo ni idea de si afecta en algo a la trama o si no, pero me da igual, ¿sabes? O sea, como lo bien que te sientes cuando consigues hacer eso, creo que es una sensación muy, muy bonita y como muy agradable. Tengo una pega al respecto de Coffee Talk 2 en las novedades, digamos, que implementa, que es que ahora tiene un sistema de objetos por el cual a veces los personajes se dejan objetos en la tienda, o sea, se dejan objetos en el bar, y tú los recoges, los guardas en un cajón y puedes devolvérselos o dárselos a otro. Por ejemplo, hay un señor que siempre pierde el mechero, se lo deja, lo guarda, se lo das al día siguiente. Hay un personaje que tiene como un poco de lío, o sea, como que tiene una medio discusión con otra persona y al día siguiente cuando vuelve no está. Entonces te dejas un número de contacto para que la próxima vez que venga se lo des y pueda llamarle y disculparse, ¿sabes? Como ese tipo de cosas. La cosa es que me parece que no sirve para mucho, o sea, la inmensa mayoría de interacciones que yo he visto suceden aunque no les des el objeto. Y hay momentos concretos que si se te pasa darle un objeto a su recipiente, digamos, o sea, en el momento de la historia en el que el juego quiere que se lo des, luego al día siguiente tu personaje dice como, ay, juraría que había más cosas en el cajón, pero me han desaparecido, ¿sabes? En plan de como que el juego te los quita. Ya. Rollo. Eso Sí. está un poco... Cuando ocurre eso es súper... ¿Por qué? Para eso, haz que... Entiendo que no quiere introducir el elemento... O sea, cuando eso ocurre, tú dices racionalmente, entiendo que no quiere introducir el elemento de frustración de... Y te pierdes estos diálogos o estas cosas por no haber tenido en cuenta, pero creo que es parte del juego. Ya, o sea, entiendo que lo que está intentando evitar es que tú le intentes dar un fidget spinner a todo el mundo que entra. Es que literalmente hay un objeto que es un fidget spinner. Ya, pero ¿y si quiero darle un fidget spinner a todo el mundo? Claro, Quiero decir... que le intentes dar un fidget spinner a cada persona que entra a tu cafetería hasta que encuentres como la correcta, ¿no? A ver, o sea, quiero entiendo decir que es yo lo que no, quiere pero evitar, pero queda Paula un os poco daría un cutre. fidget spinner a todos y de repente Me tiene una encantan los caja con fidget 500 spinner, me da un poco de fidget pena. spinners. Me da un poco de pena que se hayan pasado de moda porque me parecen una cosa realmente extraordinaria. Y quería señalar una cosa. Creo que ya he hablado suficiente de esto, pero se ha hablado mucho al respecto del juego de que es más expositivo, o sea, o es excesivamente expositivo, o la gente te cuenta muy, muy, o sea, como de una manera muy ordenada y de una manera muy extensa cómo se siente o sus problemáticas, pero creo que esto se encaja dentro de, digamos, lo que ya os he contado antes, ¿no? Esto es un juego en el que tu personaje ya tiene establecido su papel como psicólogo. Entonces la gente habla contigo como le hablas a una persona que no conoce de nada, que estás intentando que te solucione la vida. Es decir, si has ido alguna vez a terapia, sabes que en terapia las cosas las cuentas en plan de, vale, pues esta persona que es
esto y esto, pasa esto, entonces yo me siento de esta manera y esta persona se siente de esta manera y a mí esto me genera estos problemas y me gustaría solucionarlo porque tal, ¿sabes? O sea, como hablas de esa manera porque la otra persona no te conoce, no sabe qué te cuentan. Entonces sí que es verdad que a veces los personajes en Coffee Talk 2 hacen esto, pero me parece que es una parte activa de la narrativa del juego. No es como que no sepan escribir y entonces sea demasiado expositivo. Sí, y creo que eso también lo hace interesante, ¿no? En plan, Sí. de nuevo, es todo lo que ocurre, exceptuando quitar lo de los objetos, hace que te sientas más implicado y como que es todo más de Sí. verdad. Que de verdad estás en una posición donde la gente se siente cómoda, o si no se siente cómoda, se siente como que es una posibilidad hablarte. Y que el juego todo incide en el hecho de, vale, pero recuerda que tú eres tú como persona, no eres el avatar. Tú, la Claro. persona detrás del otro lado de la pantalla, eres quien les está ayudando a esta serie de personas en este otro lado. Entonces tenlo todo el rato en cuenta. Y recuérdalo, son personas, no personajes, son personas. Y trátalos Claro, como tal. esa es la cosa, no sé, a mí es un juego que me parece muy genuino, creo que la trama no tiene giros de guión vertiginosos, pero sí que tiene momentos íntimos muy bonitos y creo que te hace mimetizarte muy bien con la idea de ser una persona cuyo trabajo es hacer sentir un poquito mejor a la gente y ya está. Es como la idea platónica de tener una cafetería, ¿sabes? En plan, de la peña que decimos ojalá abrirme una cafetería y mandar todo a tomar por saco, no queremos pasarnos el día sirviendo Coca-Colas y con la gente viendo el fútbol delante nuestro, ¿sabes? Es el ideal platónico de la cafetería es este, ¿sabes? Entonces, pues bueno, a mí personalmente me ha gustado mucho, me parece muy bonito. Sí, creo que es un juego muy chulo que os recomiendo muchísimo. Es un juego, eso sí, lo que hemos dicho, si podéis jugar antes a Coffee Talk 1, pues mejor, porque Sí, mejor. le da un Además son poquito juegos más muy de, cortitos. claro, le da un poquito más de salsa. Y creo que son dos juegos que te arrullan el alma un poquito. Y no solo porque sean dulces, no solo porque sean bonitos, sino porque te hacen implicarte mucho Sí, emocionalmente en ellos, en el sentido de tú eres la persona que está ayudando a esta serie de personas sí. y te hacen darte cuenta de, jo, mira, estoy ayudando a esta serie de También personas, te hacen sentir bien, te hacen sentir calentito. También me gustaría señalar que a pesar de que este programa haya aparecido como roles de género convencionales, ¿vale? En plan de Álvaro, que es el chico, habla de tanques y yo que soy la chica, habla de cafeterías y sensaciones lindas. Quiero deciros que el otro día lo estuvimos hablando y claramente yo soy la persona que conduciría tanques en la vida real y él sería la persona que llevaría una cafetería. cien Así por que ciento subvertimos vuestras expectativas de todos Paula es la modos. chica tanque, o sea, es en plan, es Sí, tanque sí, al totalmente. 100%. Totalmente, totalmente. Así que eso, pues con esto nos despedimos. Nos podéis decir si queréis, tanto en los comentarios como en el chat de Twitch, si vosotros sois más de tanques o de cafeterías. Pero hasta entonces, cerramos el programa. Os recordamos a todos, como siempre, que sois guapísimos y guapísimas. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! Adiós.